modificaciones que hemos presentado conjuntamente con otros senadores a la ley de violencia contra la mujer basada en género, me lleva a hacer una pequeña aclaración en este momento. El proyecto que había presentado en diputados, muy semejante al presentado ahora en senadores hace ya un tiempo, efectivamente hacía alusión a la historia sexual de la mujer. El proyecto actualmente presentado en senadores, que presentamos el otro día y que no es el momento de discutir ahora y menos en los tiempos que tenemos a disposición, hace referencia a la historia únicamente de la persona que denuncia, no a su historia sexual. Corresponde hacer esta aclaración para ir desbrozando algunas inexactitudes, teniendo en cuenta que la sustancia del proyecto puede ser enormemente controvertida, no estoy en desacuerdo, y es un proyecto que busca preservar el principio de inocencia, el principio de igualdad ante la ley establecido por la Constitución de la República, y no es para nada atacar a la mujer. En otras condiciones públicas que he tenido durante muchos años, he pedido procesamiento de numerosísimas figuras masculinas que han evadido la ley. Eso no significa desbalancear la posición de una persona frente a la justicia. De estos proyectos está orientada a que el mes de marzo es el mes de las mujeres y que este 8 de marzo las mujeres marchamos por nuestros derechos, marchamos contra la desigualdad de género, marchamos contra la violencia femicida y muy especialmente marchamos a favor de políticas públicas que pongan en el centro la condición de la mujer y sus desigualdades en la sociedad que vivimos. Las razones por las cuales estamos presentando, desarchivando estos proyectos, bueno, en primer lugar es la inclusión de la brecha salarial. Quería aprovechar para decir que la autonomía económica de las mujeres es un logro que dista de haber sido alcanzado a lo largo del siglo XX y que en el siglo XXI tampoco lo hemos alcanzado. Muchas mujeres no acceden al mercado de trabajo y cuando acceden en pie de desigualdad con los hombres. También nos referimos a los delitos sexuales. Señora Presidenta, reclamamos también los derechos de la mujer sobre su cuerpo, su autonomía, su vida y su seguridad. Y volvemos otra vez a presentar la edad mínima del matrimonio, señora Presidenta, que ya está en los compromisos de la CEDAW, está solicitada desde hace un montón de tiempo, desde la época en que yo era parlamentaria, no hace tanto, pero este proyecto se viene arrastrando, así que nos parece muy importante volverlo a poner en consideración. Y simplemente señalar que aunque este país ha tenido notorios avances en materia de legislación, avances en el Sistema Nacional de Cuidados, avances en la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, avances en la tipificación del femicidio, avances en la violencia de género. Hay muchos pendientes. Esta democracia no es paritaria, alcanza con ver la participación de las mujeres en este Senado y en diputados también. Seguimos sin tener una democracia paritaria. Y, bueno, hemos tenido unos embates a la ley de violencia de género que nos resultan extremadamente preocupantes y esta es la razón por la que, de cara al 8 de marzo, marchamos por todas estas causas. Estos proyectos son apenas una muestra de cosas que tenemos que cambiar o revisar, pero ya seguiremos impulsando legislación a lo largo de todo este mes. Gracias, Presidenta. Hablar del 8 de marzo es hablar de la emancipación sobre todo contra la distribución de poder en la sociedad y todo lo que eso implica y cómo vamos a rediscutir los lugares en nuestras comunidades. Y es una marcha que siempre reivindica lo que falta. También es verdad que a veces hay actores políticos y sociales que cada tanto nos recuerdan que a veces no nos damos cuenta de todo lo que falta. Con cosas, por ejemplo, como decir que ante una agresión sexual hay que ver la historia sexual de la víctima,
como si tener una historia buena o mala haga a la calidad de la atrocidad cometida y contra lo que uno después tiene que andar cargando en la vida, muchas veces desde edades muy tempranas. Pero esto es simplemente una acotación para lograr entender que cada vez que hay avances en los derechos de las mujeres y de los niños, niñas y adolescentes, que tienen mucho que ver una cosa con la otra, también evidentemente hay embates de quienes piensan diferente y evidentemente cuando hablamos de redistribución del poder, hay manos que se tienen que abrir para soltar ciertos lugares de poder que no están dispuestas a eso. Eso como un contexto general a lo que es cada una de las marchas. Respecto a los proyectos que estamos desarchivando, señora presidenta, el de edad de matrimonio es un proyecto crucial. Tenemos más de 10 observaciones de organismos internacionales, de la CEDAW, del Comité de los Derechos del Niño, porque Uruguay todavía, lamentablemente, si bien en esa ley que fue tan importante y que avala el matrimonio igualitario, todavía no está que la edad mínima de matrimonio sea los 18 años. Y esto creo que también es parte de lo que somos como sociedad y lo que a veces nos falta a veces de transversalizar las leyes con una perspectiva de infancia y adolescencia, cosa que creo que tenemos que ponernos seriamente a hacer. Pero en definitiva el proyecto de ley de edad de matrimonio en 18 años es una necesidad, es un símbolo de protección a las infancias y a las adolescencias y también a las mujeres porque en definitiva hay muchos matrimonios o uniones que terminan siendo en definitiva una máscara contra abusos y contra la violencia sexual. Y volvemos, y vamos también al otro proyecto que estamos desarchivando, que es el de la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. Esto es un debate que tenemos que dar. Creo que no es un debate técnico de qué vamos a hacer con el código, sino que es un debate de comunidad, de cómo nos vamos a entender y dónde vamos a trazar la línea de lo que estamos dispuestos a admitir o no. Y la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes es realmente algo que nos está pegando todos los días en la cara, que ha sido una de las cosas en las que tenemos más deuda y me parece que tratar ese proyecto desde una perspectiva de género y de derechos y no tanto desde el tecnicismo de los códigos es una cuestión de dónde vamos a empezar a poner las cosas importantes en esta legislatura. Gracias, presidenta. Modificaciones que hemos presentado conjuntamente con otros senadores a la ley de violencia contra la mujer basada en género me lleva a hacer una pequeña aclaración en este momento. El proyecto que había presentado en diputados, muy semejante al presentado ahora en senadores hace ya un tiempo, efectivamente hacía alusión a la historia sexual de la mujer. El proyecto actualmente presentado en senadores, que presentamos el otro día y que no es el momento de discutir ahora y menos en los tiempos que tenemos a disposición, hace referencia a la historia únicamente de la persona que denuncia, no a su historia sexual. Corresponde hacer esta aclaración para ir desbrozando algunas inexactitudes, teniendo en cuenta que la sustancia del proyecto puede ser enormemente controvertida, no estoy en desacuerdo, y es un proyecto que busca preservar el principio de inocencia, el principio de igualdad ante la ley establecido por la Constitución de la República y no es para nada atacar a la mujer. En otras condiciones públicas que he tenido durante muchos años, he pedido procesamiento de numerosísimas figuras masculinas que han evadido la ley. Eso no significa desbalancear la posición de una persona frente a la justicia. Así que esta aclaración breve, en atención al tiempo, el proyecto para nada hace referencia a la historia sexual, sino que hace referencia a la historia de una denunciante para tener en cuenta eventualmente acontecimientos lesivos del correcto devenir de denunciantes ante la justicia. Gracias, presidente. Gracias, senador. Tiene la palabra el senador Ojeda. Gracias, presidenta. No, simplemente estamos en el marco de la fundamentación del voto del desarchivo. Digo, para
empezar a enmarcar, porque si no terminamos fundamentando cosas en el marco de fundamentaciones de voto que está expresamente prohibido por el reglamento. Sin perjuicio de esto, sí hemos acompañado el desarchivo de los proyectos de ley que se acordaron en la coordinación de bancada, en virtud que entendemos que es importante que se discutan y que se lleven a fondo las discusiones que correspondan a ese respecto. Sí me choca un poco que todas las modificaciones que se pretendan de leyes vayan a ser necesariamente embates contra las mismas. Yo creo que a veces las cosas son perfectibles y la práctica y haber visto cómo funcionan hace perfectibles muchas leyes, entre ellas algunas que ya han sido sancionadas en el pasado. Naturalmente será discusión de este cuerpo el alcance de esas modificaciones, pero buscar una modificación no implica ningún tipo de embate, sino cada reforma parlamentaria que aquí se produce sería el embate contra lo anterior, y yo creo que justamente Parlamento tiene por función mejorar la calidad de las leyes. Y cuando queremos defender derechos, no hay nada mejor que el tecnicismo jurídico para defender derechos. Cuando mejor hecha esté la ley, más derechos va a defender. Y yo les puedo decir que algunas de las leyes que están aquí han tenido problemas en la práctica por deficiencias de calidad jurídica, que es claramente perfectible. Alcanza con escuchar las recomendaciones que recibimos a diario aquí de académicos que se dedican a estudiar esto todo el día y justamente de personas vinculadas a la práctica que digan, bueno, mire, esta modificación perjudica la práctica y esta no. Por eso entendemos que es razonable